El ahogo de la gente, ¿no? La gente quiere encontrar la solución de su ausencia de conocimientos básicos en 5 minutos, en 3 minutos. Nosotros estamos desarrollando algunas capacitaciones, algunas cosas, pero lo único que le decimos a ustedes que hacer agricultura no pasa por el dominio de la técnica. Técnica tenemos. Hoy se puede producir en cualquier lugar. La pregunta es sencilla. ¿Por qué no hay políticas públicas para esto? El problema no es producir, el problema es si se pueden adaptar. Hoy en día hay todo esto. Es muy sencillo y preguntarse cuál es el compromiso que existe, si se puede decir, de un Estado. Yo personalmente no creo en el Estado. Ustedes a veces quedan protestando contra una cosa que no existe. Entonces, cuando van a las passeatas en Barcelona, yo me pregunto, ¿a quién le protestan? Se paran frente a un edificio y nunca he visto que un edificio responda. Y no pasan de ahí, ¿no? Yo digo, ¿qué les pasa a estos? Le gritan al edificio y el edificio nunca les da respuesta. Los cansan gritando frente a un edificio. ¿Qué ha pasado? Nada. No pasan de una postal y de una noticia. ¿Qué pasa? Nada. Entonces hay que cambiar las cosas. El problema no es tecnológico, el problema es la tecnología en manos de quién y por qué la tecnología no se coloca de dominio de una forma social. Las técnicas no son transferibles, son procesos. Y estos procesos con estas técnicas las estamos haciendo posible en cualquier lugar. Desde cualquier trinchera la estamos haciendo. Yo trabajo en varios continentes, trabajo también en Australia, trabajo también en África, trabajo en Brasil, recorro aproximadamente casi una vez por año toda Latinoamérica con diferentes movimientos y es posible, estamos inundados de toda esta respuesta hoy en día. 75% de los campesinos en América Latina utilizan de una u otra forma mierda de vaca para abonar sus cultivos. 68% utilizan abonos. Entonces, estamos mostrando que es posible otra tecnología, otra forma y todo. La pregunta es, ¿por qué esto no se socializa? ¿Por qué no es programa de políticas públicas? ¿Qué es lo que hay por detrás de todo eso? Son poderes económicos enormes. No olvidemos, por día las transnacionales facturan en la área de insumos agropecuarios 57.8 millones de dólares por día. Ese es el lucro de las multinacionales en la venta de insumos por día. 57.8 millones de dólares por día. No se olviden, en América Latina, mandar a asesinar a una persona se hace con $20. Entonces hay que preguntarse quién está por detrás de todo esto. Estamos luchando contra grandes mafias, grandes corporaciones. La tecnología lo de menos. Estamos con resultados y lo estamos demostrando. Hay que cambiar la visión de la educación, de la investigación y de las estructuras criminosas de la extensión rural. No hay desgracia en el campo donde no esté metida la mano del Estado con los técnicos y agrónomos. No hay. La desgracia al campo llegó en manos de técnicos y de agrónomos, financiada por el Estado y subsidiada por los bancos. A nosotros se nos hace un poco raro que ahora sí, gracias incluso con el apoyo de las certificadoras orgánicas, se esté prohibiendo el uso de biofermentos a partir de mierda de vaca, porque dicen que ponemos en riesgo a toda la humanidad y no se cuestiona el uso de los órganos clorados y órganos fosfolados, que nada más en México las estadísticas oficiales el año pasado intoxicaron a 16,000 campesinos y no tenemos solamente 4 reportes de salmonela contra 16,000 por pesticidas, y sin embargo si se quiere prohibir el uso de lo que la gente tiene en sus manos, que le resulta barato tener una vaquita que además le proporciona leche, le proporciona otro tipo de alimentos,
es barato para ellos, y ahí sí se cuestiona. Qué curioso, ¿no? Y llega la certificadora, que son unos mercenarios, sí, mercenarios, y lo digo y lo sostengo, porque llegan con fin de lucro, y si eres campesino orgánico que quiere vender hacia afuera su producto, le dicen, usaste fermento de miel de vaca, no puedes, está contaminado. Eso es otro tipo de relación. Cuando se habla producto orgánico certificado, cuestiona quién certificó y por qué certificó. Ellos, los de las certificadoras, dicen que ustedes, los europeos, los mandaron. Van a hablar a nombre del consumidor europeo. Así dicen. Biodiesel, Ishea, OCO, IMO, Control, certificadoras europeas que llegan allá y dicen eso. Entonces, bueno, hay muchas cosas todavía que otro tipo de relación necesitamos hacer. ¿Cómo se hace eso de una política pública, de una cultura honesta en la agricultura y social? Política pública se hace con gentes sanas. Y por eso yo no creo que el Estado sea sano. Por eso les dije, yo no creo en el Estado. Y política pública la tiene que hacer el mismo público. La política pública no hay que delegarla. Hay que asumir lo público que yo soy. Yo soy público. Y yo hago política pública. Es que la gente tiene como referencia de justicia el Estado. Ese es el problema. Donde menos hay que buscar justicia es en el Estado. El Estado es corrupto, es putrefacto. Entre ellos España. Es un Estado corrupto. Hace parte de una mafia europea. Es eso lo que hay que tener claro. Y por lo tanto tenemos que retomar que nosotros tenemos que hacer políticas públicas desde nosotros que somos público. Y hemos delegado. Y hemos delegado tanto que hemos delegado a nuestro Estado ciudadano. Y nos han engañado. No puede existir políticas públicas mientras que no se considere el desarrollo humano de la sociedad. Y hoy no se invierte en desarrollo humano. Se invierte en agonía del humano. Hoy Europa está agoniada, se autodestruye y está inmerso en el miedo. Hoy quien gobierna Europa es la norma. Todos están con un nudo en la garganta y están humillados. No hay europeo que no me diga que no se puede y que la norma. No hay europeo que no me diga de lo prohibido. Están sumersos en el miedo, están humillados. Ayer hablaba sobre la libertad en América Latina que todavía la hacemos constante. Es bien diferente. No tendremos el desarrollo impositivo tecnológico, pero sí tendremos mucho para todavía resistir. Resistir. Mientras que Europa resiste en el miedo, que es diferente. Hay una cosa que me preocupa en Europa y es que la última generación europea tiene capacidad intelectual menor de 17%. ¿Sabían ustedes eso? Los niños europeos hoy tienen coeficiente intelectual menor de 17% de los niños comparados a 25 años atrás. Y no saben ustedes. Los niños hoy no tienen la velocidad de pensamiento que las generaciones pasadas. La capacidad, ¿por qué? Porque la deficiencia de los alimentos en vitaminas y en calidad, más los residuos de venenos programados para lavar y no permitir el desarrollo perfecto límbico, los está afectando. ¿Ustedes sabían de eso? Hoy ustedes comen y quedan cansados. Es bueno el ejemplo de él. Es como echarle gasolina a un carro y no arrancar. Hay gente que come y pierde fuerzas, porque la comida no lo alimenta, lo desnutre. Hoy
la gran mayoría de los venenos que se comercializan en Europa están de una manera estratégica afectando el sistema límbico de los niños. No se dan cuenta de eso, porque ustedes no acompañan la educación de los niños. Ustedes tienen las escuelas como bodegas de niños. Ustedes llevan los niños no a la escuela, ustedes llevan los niños a una bodega. Pero no se le olvidó. ¿Ah? Y entonces está grave la situación. Yo les digo que la situación, cuando yo la comparo con muchas comunidades en América Latina, la situación de ustedes es grave, grave. Pero grave, grave, grave. Yo nunca me había imaginado tanto. Yo hace años vengo a Europa, pero ahora yo veo una crisis realmente de calidad europea. Podrán vestir, tendrán toda una parafernalia y pueden tener cosas externas, pero adentro está pobre. Se los están comiendo por la calidad de los alimentos, señores. El estómago no corresponde a las necesidades del pensamiento y del cerebro del europeo. Ustedes están siendo trepenados. Hay una lobotomía cerebral europea. Europa está llenos de tecnología, pero poco aquí. Ese es el desafío para ustedes. Hay que invertir en el desarrollo humano desde lo público, y lo público soy yo. Cuando yo decido en qué contribuyo, cuando yo parto de mi huerta, y esa huerta mía, que yo laboro con la familia, la coloco a disposición, yo me hago público. Entonces hay políticas públicas con el público. Hay que recuperar el concepto de lo público. Lo público es donde el público participa. Entonces, Cuba es un bello ejemplo de eso. He trabajado 14 años en Cuba, dentro de toda la cooperación y en todos los momentos de las crisis, y allí fue posible dar un viraje a toda la agonía del corte de la cooperación con Rusia, en función, no de la tecnología, en función de que había una pata bien firme, y era el desarrollo humano que el Estado había permitido a sus profesionales. Cuba consigue sostenerse en la crisis económica y en las deficiencias de sus bienes en función no de lo que posee, y sí en función de sus capacidades humanas instaladas. De lo contrario, no es posible otra Europa diferente. Yo estoy muy decepcionado, he pasado por 3 universidades, y las 3 universidades son cascarones, son cavernas, se huelen a cementerio. Entonces, ¿yo qué puedo aprender en Europa en una universidad? Da asco entrar en las universidades europeas, da asco dentro del área de las ciencias agrarias, da asco. Allí se adiestra y ahí se castra, no se permite pensar. Europa está destruida desde la universidad. La universidad es una cacería. La universidad en Europa no tiene compromiso con los europeos, tiene intereses, que es diferente. La universidad son centros de grandes negocios. Ustedes están jodidos desde la educación. Entonces les estoy alertando, pónganse las pilas desde la educación. Hay que ir al rescate de las universidades. La universidad está putrefacta en área, en lo mínimo, de ciencias agrarias. Son cavernas, son cascarones, está podrida, huele a cadáver. Soy una principiante de la agricultura regenerativa y este año decidí no labrar mi huerto ni quitar malas hierbas. Bueno, llamaban malas hierbas tradicionalmente, pero cuando empezaron a crecer tomates, que yo no planté porque estaban de las semillas del año pasado, pero cuando fui a verlos, pues ya el resto de hierbas pues habían hecho que desaparecieran. Entonces quería saber un poco cómo puedo manejar esas hierbas. Si observas bien el modelo de agricultura que tenemos, es un modelo de agricultura donde la industria nos ha hecho que adaptemos el suelo a los cultivos, cuando debería ser lo contrario. Son los cultivos que se deben de adaptar al suelo, comenzando por ahí. Hoy la industria tiene un modelo donde crea un consumo y es el suelo que se tiene que adaptar a lo que demanda un consumo criado y unos cultivos inventados por la industria. Entonces, el suelo es visto como un insumo. Mira qué interesante. Por ejemplo, no podemos pensar en un pollo ecológico en 37 días con 2 kilos
con la velocidad de la industria, a pesar de que se puede a partir de insumos. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de alimento tú quieres? ¿A qué velocidad? ¿A velocidad de la industria? ¿A velocidad del campesino o a la velocidad de la naturaleza? Los alimentos tienen una velocidad. Cuanto más nos retiramos de la velocidad de la naturaleza, más artificializamos y más tenemos que adaptar el suelo a las condiciones y los animales a lo que la industria es. Entonces hay que comenzar a reflexionar. Los frutos son producidos y madurados de acuerdo a la velocidad y a la demanda de consumo. Mira qué interesante. No son las necesidades vitales lo que me hacen que vea aparecer una oferta de alimentos. Esto pues hace parte de una conferencia de 3 horas en el curso, imagina, solamente este punto. Cómo aprender del suelo. Por ejemplo, yo en mi experiencia particular en estos momentos estoy experimentando 7 variedades de tomate que se adapten al pH que yo tengo en mi suelo, a mis ideas. Y entonces el suelo me está diciendo, estas 7 variedades no las quiero aquí. Sin embargo, ya encontré una variedad que se adapta a esas condiciones de mi suelo. Y coincide que es el tomate de mejor calidad que se vende hoy actualmente en América Latina, que es el cherry, natural. Tiene más vitamina C, más complejos, tiene todo otra, y me aguanta el pH y lo es mejor, me aguanta más a la humedad. Entonces ahorita estoy recogiendo mi propia semilla a partir de la expresión de la habilidad del propio suelo. Todos los suelos tienen una vocación. Igual que un niño tiene una vocación, tienes tú como madre descubrir esa vocación. Y si descubres esa vocación, tendrás el éxito en la educación de él. Y observa, los niños a los cuales se les impone una educación son un fracaso. Entonces hay que estar atentos para descubrir la vocación de los suelos. Y una vez descubierta la vocación de los suelos, tú tienes que descubrir qué elementos que tiene vocación del suelo puedes interferir y tener hacia un mercado, atender un mercado. Y es una cuestión de habilidad después de vender, exponer, transformar, hacer otra serie de cosas. Entonces te dejo esa inquietud ahí. Hay que replantear las cosas. Y a los que piensan en competición, decirles a ustedes lo siguiente. Cuando yo tengo un tomate y nace otra planta al lado, yo siempre pregunto, ¿cómo fui pendejo, no? Una planta nace porque tiene espacio, luz y nutrientes. Entonces cuando nace otra planta al lado de mi tomate, yo dejé de meter otro tomate. Y ahí tengo que hacer una ley que nunca se discute en nutrición dentro de la Universidad de las Ciencias Agrarias. Es la ley de la complementación. Yo puedo complementar nutrición. Si hay una competencia, yo hago lo contrario. Yo no digo competencia, yo digo deficiencia de comida para los dos. Yo hago la ley de la complementación de nutrición en la agricultura orgánica. Yo utilizo todo el concepto totalmente diferente de la universidad. Yo hago lo contrario. Les voy a dar un consejo. Si ustedes quieren consejos en agricultura orgánica y que dé cierta, contraten al agrónomo español mejor de toda España. Contrátenlo por un día y hagan todo al revés lo que les recomienda. Ahí darán ciertas las experiencias. Soy agricultor y ganadero. Y entonces, estas inquietudes que ustedes están manifestando, yo soy el primero que digo lo equivocado que he estado habiendo estudiado agronomía y habiendo visto todas las cosas, las barbaridades que he hecho. Ahora todavía tengo ilusión por cambiar y tengo unas ganas de hacer una agricultura ecológica, una agricultura ecológica. Entonces no quiero labrar, quiero descompactar posiblemente, quiero hacer una serie de cosas, pero esto es lo que me gustaría, si ustedes van a dar algún curso de esto para poder compartirlo y que nos expliquen todas estas cosas, porque conociendo Sudamérica, conociendo España, cada finca es un problema, cada tierra es un problema, aunque tienen cosas similares, pero creo que cada zona tiene su punto. Estás viendo este volumen de agua aquí, ¿verdad? Mira lo que va a suceder. ¿Qué pasa cuando yo coloco el agua aquí? El esfero aquí dentro. ¿Qué sucedió? Mire, primer concepto para descompactar suelo. Si estos analfabetos que enseñan física en la universidad a los agrónomos le enseñaran física de fluido de una raíz, los suelos serían fácilmente descompactados. Ninguna raíz compacta el suelo. El mejor arado para el suelo y la mejor cuña para mantener el suelo vivo es una raíz. La raíz es ara y sostiene
la estructura del suelo de forma horizontal y vertical. Cuando yo hago una producción de abonos verdes con raíces en una hectárea por año 3 veces, yo estoy obteniendo 400 toneladas de raíces. Mira qué fantástico, 400 toneladas de suelo levantado, sin mover el suelo. Cuando yo tengo 200 lombrices por metro cúbico de suelo interfiriendo en toda esta materia orgánica, yo tengo el movimiento de 80 a 100 toneladas de agujeros de tierra por año por hectárea. Mire, ya moví 500 toneladas en un momentico. Entonces, no es mecanización. La compactación en un suelo obedece a condiciones físicas, químicas y biológicas. Y la descompactación la queremos hacer solamente con parte física del tractor. Los factores de compactación de un suelo son 3, físicos, químicos y biológicos. Y nosotros queremos ahora descompactar solamente con el físico, estamos fregados. Entonces ni siquiera sabemos las causas que provocan la compactación. Y si no sabemos las causas, entonces estamos negando el camino, cómo es el camino más perfecto para hacer esto. Ya que tocas esa parte de ganadería, debe depender de sales, ¿verdad? Deben de dar sales al ganado. ¿Qué ganado tienes? José. Ese ganado, un ganado de 500 kilos de ese tipo debe consumir entre 100 y 120 gramos de sal por día. Ese ganado, al consumir entre 100 y 125 gramos por día, la gente recurre a comprar sales. Entre más confino y más cerco el ganado, más dependo de comprar sal para el ganado. Entonces, uno enferma el ganado porque cambia el comportamiento del ganado. Sin embargo, hay alternativas y hay posibilidades. Yo en estos momentos estoy haciendo una sal altamente revolucionaria en América Latina que es 50% de sal grueso del mar, 35% de ceniza y 35% y 15% de calcio molido. Eso tiene, mandándolo a analizar en los mejores laboratorios norteamericanos, eso tiene 72 elementos de la tabla periódica. ¿Cuánto te cuesta? Te cuesta 12 veces más barato que cualquier sal de la industria. Mira. Este año nosotros hemos plantado cáñamo aquí en España y bueno, quería saber su opinión, la opinión de ustedes sobre este tipo de cultivo y su integración en este Cáñamo. tipo de agricultura. ¿Qué especie de cáñamo estás plantando? ¿Ah? Cáñamo industrial. Cáñamo industrial. Son 6 variedades distintas. Es interesante, ¿no? ¿Lo abonas con fertilizante químico? Lo abonas con fertilizante químico, ¿no? El cáñamo es una planta altamente exigente en silicio, por ejemplo. La calidad del cáñamo es altamente exigente en silicio. Y una de las cosas que ustedes tienen aquí, buscan en internet y verás que ahora está la moda del silicio en Europa y en el mundo. Entonces, la experiencia que yo tengo con plantas con relación a esto es el fortalecimiento del silicio en estas especies a nivel industrial. La calidad de lo que tú proceses a partir de esta fibra va a depender del contenido del silicio. Y hay una cosa que es bien interesante, pero no te dicen cómo hacer el silicio soluble, porque el silicio en el suelo no se encuentra disponible. Está presente, pero no es asimilado. Y él no se encuentra en estado libre porque siempre está vinculado al oxígeno y no lo deja despegar. Pero hoy la moda es venderte preparados a base de silicio. Y es muy fácil disolver un vidrio es muy fácil. Un vidrio es silicio. Y mi pregunta es sencilla, ¿por qué un agrónomo no sabe disolver un vidrio? Cuando debería saberlo, ¿verdad? Ayer decía en un comentario en la Universidad de Valencia, si yo fuera profesor de geología de suelos en España, llevaría a todos estos agrónomos a la primera clase de geología al templo de la Sagrada Familia de Gaudí, para que en lo mínimo aprendieran a clasificar rocas y en lo mínimo aprendieran a ver resistencia de rocas. Yo no conocía personalmente la obra de Gaudí, fascinante, genial. Y en cada arte y en cada lugar que yo visito siempre me relaciono con mi profesión. Apasionante cuando encontré a los lados, en las partes laterales, en el mármol, sustentando
Le precede después del mármol el granito. Después del granito están los pórfidos y después está el basalto. Si con estas 4 clasificaciones que Gaudí hizo en función de las estructuras de construcción allí, los agrónomos entendieran esto, serían más sanos para España. Y ahí se haría una clase de geología en el templo de la Sagrada Familia. Es interesante cómo algunas columnas yo las encontraba ya un poco ásperas en función de la remineralización de sus fieles. Al recostarse en estas columnas se llevan los minerales. Entonces yo diría, mira, se están llevando minerales sagrados. Entonces, ustedes tienen una riqueza enorme en las obras de arte, en las cosas y todo. Y es básico en relación al cáñamo y el silicio. Y mi pregunta es, ¿por qué hoy en día no sabemos los elementos básicos de la nutrición de los cultivos, por ejemplo? Usted le pregunta a un agrónomo, le pasa una roca y él no es capaz de disolverla. Un agrónomo no sabe que el suelo es una roca disuelta. Y si usted le pide para disolver la roca, no es capaz. Es increíble, ¿no? Un agrónomo no es capaz de disolver una roca. Y la base de la agricultura es una roca disuelta. Agrónomo que no sea capaz de disolver una roca, que haga otra cosa, ¿no? Porque perdió el tiempo, ¿no? Menos mal que no estudiaste, ¿no? Agronomía, ¿no? Hacer la red, tejer esta gran red, ¿no? Nosotros pues tenemos otra chambita por allá en América Latina y pues bueno, nada más, aquí nada más nos invitaron a una revuelta. Para animarte, ahora en octubre tenemos el primer encuentro nacional de campesinos clandestinos en Italia. Campesinos orgánicos clandestinos. Son campesinos italianos del sur con los cuales vengo trabajando hace 4 años. Y increíble, ¿no? Para comercializar alimentos sanos, orgánicos y venderse a la población nos tenemos que esconder. Entonces se ha montado el movimiento clandestino campesino en Italia. Y el primer encuentro nacional, que esperamos 1.200 campesinos del sur de Italia, va a ser en Verona en octubre de este año. Entonces mira cómo comienzan a extenderse estas solidaridades dentro de una propuesta totalmente diferente. Con certeza, la libertad y la conquista de ella no puede ser clandestina. El grito tiene que ser abierto. Nosotros en América decimos guarachizar el conocimiento. Aquí sería alpargatizar el conocimiento, ¿no? Si hambre es ley, rebeldía y justicia. Gracias.